y fue poner un pie en aquella inmensa corraliza de losas hidráulicas. Fue sentir aquellas corrientes frías entre los viejos soportales de toscos ladrillos, cuando mi mente, nostálgica y viajera, recordó de alguna forma antiguos recuerdos de patios de vecinos, recuerdos intrínsecos de juventud, de esa lozanía que marca, dibuja e impregna en tu piel un sabor permanente. Aquel crisol colorista y antediluviano permanecía aún vivo y latente en pleno siglo XXI. Era una hermosa banda sonora anárquica y cargada de simetrías que representaba los sonidos de una vida, de toda una vida. El martilleo constante y errático del quincallero de las covachuelas del fondo, el silbato de alguna olla, como entrada en la estación de algún tren de cercanías, anunciando comistrajos y ricas viandas, el golgoreo sensual de aquel pozo, achacoso y desdentado, compañero de alguna que otra reprimenda más que anunciada, que mantenía aquella musicalidad generación tras generación, el crujir de inertes hojas de los helechos, verdura que se enredaba entre la antigua forja de barcones y cierros, entre las viejas vigas de maderas y roñosos calanones, morada de arañas y lagartijas. Y como notas de un piano, el oído fue adaptándose nuevamente a las sensaciones que aquella ventana al pasado se abría ante mí. Y entre el silbar del viento del norte, que hacía estremecer antenas y chimeneas, un abanico imperfecto, silábico, coloquial, se entrelazaban entre la oquedad de la entreplanta y el patio en sí. Conversaciones diversas del día a día, el discutir político o temporal de la sobremesa, y de buenas a primera, silencio, chocar de lozas y cubiertos, el hipnótico murmurar de la televisión, levantados ya los manteles. Espeso tabaco y café anunciaban la pronta retirada a los quehaceres propios de la tarde. El crujir de los escalones, saludos, despedidas, algún portazo. Minutos más tarde el mutismo lo ocupaba nuevamente todo, realzando aún más la sonoridad propia de aquella colmena cargada de vida. A la salida contemplé absorto la vetusta portada. Aún guardaba sus señoriales formas pese al castigo del paso del tiempo. Tras aquel inmenso cerrojo, tras aquella profunda cerradura ya inútil como un túnel sin retorno, había vida. Una vida quizás añorada por muchos y soñada por otros. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro Café de Levante hablamos nuevamente de literatura. Y para eso se encuentra con nosotros Paqui Aillón García. Ella es escritora granadina de nacimiento y afincada actualmente en el puerto de Santa María. Amiga Paqui, todo un placer y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchas gracias, Rafa, encantada igualmente. Bueno, Paqui, decía Stevie Wonder, dice, solo porque alguien carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Yo te pregunto, amiga Paqui, ¿qué significa para ti la virtud? La virtud es algo que todo ser humano posee y también otros seres. Yo tengo la suerte de tener a mi lado a un ser que se llama Mido, que tiene muchas virtudes y que me las transmite. La verdad que, bueno, evidentemente ya nuestros amigos habrán entendido que careces de la visión, pero no obstante, compartes el día a día también con un compañero que está aquí con nosotros, que ¿me has dicho que se llamaba? Mero. Muy bien. Pues mira, Paqui, me vas a permitir que te extraiga un esbozo de María González Forte, que estuvo publicado y se publicó hace poco en el Diario de Cádiz, que decía, cuando una enfermedad, la retinosis pigmentaria, la dejó ciega, aprendió a vivir con los ojos del alma, que es como todos deberíamos de aprender a ver. Qué bien traído, qué bonito y qué verdad, ¿no? ¿Qué has sacado en positivo de tu día a día tras haber sufrido una enfermedad que te dejó sin visión, Paqui? Muchas veces pienso que
porque ha sido una experiencia en mi vida, como cualquiera otra, que en mi caso me ha permitido aprender mucho, aprender la capacidad que tiene el cerebro y el resto de los sentidos para transmitirnos información. Si no me hubiera quedado ciega, pues nunca habría llegado a sentir las percepciones que el resto de mis sentidos me transmiten, y que cuando poseemos la vista no somos conscientes de ello. Claro. Bueno, decía los antiguos filósofos, ¿no?, en este caso Platón, que siempre estamos intoxicados por los sentidos, ¿verdad? Podía ser verdad, ¿no? Y muchas veces nos intoxicamos con los sentidos, y muchas veces cuando carecemos de alguno de ellos, cuando nos damos cuenta de otra verdad que tenemos. Yo creo que en este mundo tan audiovisual que actualmente tenemos, la vista está sobrevalorada, y deberíamos de cerrar más los ojos y prestar más los oídos para escucharnos unos a otros. Realmente deberíamos de parar un poquito más, de parar el mundo, ¿no?, como decía Mafalda, e intentar solucionar mucha deshumanización que parece que estamos teniendo en este siglo XXI. Y sobre todo escuchar, escuchar a los demás. Y se aprende mucho leyendo, pero se aprende mucho escuchando a otras personas. Paqui, ¿qué ha significado para ti los libros y el amor por ellos? Pues después de mi familia, yo creo que es lo más importante que tengo en mi vida. Yo no concibo mi vida sin la lectura y sin los libros. Me han acompañado desde que era pequeña, desde mucho antes de saber que iba a tener que enfrentarme a una enfermedad degenerativa. Me han acompañado durante todo el proceso de 20 años de pérdida de visión, y ahora, aunque sea ciega total, sigo leyendo y me siguen acompañando en mi día a día. ¿Qué libros han marcado tu infancia y después otras etapas de tu vida? Mucho. En el libro La lectora ciega hago una reseña, una bibliografía sentimental, como la he llamado, de muchísimos libros que yo recuerdo con especial cariño. En mi infancia, fundamentalmente, Julio Verne y Enid Blyton. En la adolescencia descubrí a Edgar Allan Poe, descubrí a Lorca, descubrí a Neruda, la poesía, el placer de leer teatro y poesía. Luego, mi juventud, los años 80, pues fue el descubrimiento de grandes obras literarias como Hugo Marzo, como El nombre de las rosas, como El jinete polaco. Y ahora, en la actualidad, pues lo mismo, leo un libro de la antigüedad clásica o releo El Quijote, que hasta hace poco no lo había leído, e incluso no me gustaba, no le tenía especial manía. Hay que tener una cierta... Yo creo que leer El Quijote tiene que ser cuando verdaderamente el cuerpo te lo pida, ¿no? Exacto. Hay que tener madurez lectora y madurez personal. Sí, claro. Entonces, como nos lo imponían en el instituto, creo que es un error. Yo llegué a tomarle manía. Sin embargo, otras obras de Cervantes, las novelas ejemplares, sí que me gustaba leerlas de joven, pero El Quijote lo tenía como algo imposible, y hace escasos 4 años lo he leído y me ha fascinado. El Quijote, lo bueno que tiene es que cada uno lo reinterpreta de una manera diferente, y yo creo que cuando se vuelve a leer, vuelves a sacarle otro jugo totalmente diferente. Hay muchos libros que pasan totalmente con eso. A mí particularmente me pasaba con la novela de Benito Pérez Gardón, los episodios nacionales y tal. Cuando lo vuelves a leer, dependiendo de tu madurez ya intelectual o de edad en sí, ya lo ves de otra manera diferente. Incluso yo creo que dependiendo del día, del estado de ánimo, las grandes obras literarias, como en este caso estamos hablando de don Benito Pérez Galdós y de don Miguel de Cervantes, nada más y nada menos. Pues sí, depende mucho, tienen esa magia esos libros, y depende de cómo te pille, incluso del estado de ánimo, pueden sacar más o menos, pero todos tienen muchísima enjundia. Oye, Paqui, desde mi total ignorancia hacia el tema, la lectura en braille, ¿no? ¿Están todos los libros, el libro que tú quieras y necesites está disponible? ¿O todavía resulta un poco difícil quizás acercarse a algún tipo de literatura? No, la ONCE dispone en su biblioteca digital de más de 60.000 obras que comenzó a grabar en los años 60. Entonces es una biblioteca que posee prácticamente toda la literatura universal,
todos los grandes autores y las obras más recientes, por ejemplo, pues el último Premio Planeta, Julia, del historiador este que lo ha ganado, pues ese también está a nuestra disposición. Claro. Lo que pasa es que está en formato digital, que se llama. Aquellos afiliados a la ONCE que deseen tenerlo en braille pueden solicitarlo y la ONCE se lo transcribe al braille. Perfecto. Y bueno, encima de la mesa tenemos tu primer trabajo literario, La lectora ciega. Has dado antes una somera pincelada, podría ser una autobiografía, ¿no?, de tu vida en los últimos 20 o 30 años. Me gustaría que me dijeses primero qué guarda ese título, que es bastante revelador, por supuesto. Aunque parezca una paradoja, me define. Soy una mujer ciega y soy una mujer lectora. En realidad el título lo puso más la editorial, pensando en los medios, pero a mí me ha llegado a gustar y me he identificado con ese título. Expresa mi día a día y el hecho de que quedarte ciego no tiene por qué significar renunciar a lo que te ha gustado hacer, siempre que otros sentidos te lo permitan, y en mi caso yo leo con el oído y sigo siendo una persona lectora a pesar de haberme quedado ciega. No sé, quizás incluso, y eso me imagino que lo sabrás tú mejor que cualquiera de nosotros, cuando se carece de la vista quizás incluso hasta se puede disfrutar más, ¿no? Porque quizás no estás intoxicado por la visión, ¿no? Estás centrada en el libro. Yo creo que la imaginación juega otro papel muy importante, ¿no? Yo he aprendido a visualizar con el cerebro. Claro. Entonces, claro, de todas maneras, toda persona que quiera hacer el ejercicio de cómo seguimos viendo una persona que hemos sufrido una ceguera sobrevenida, pues no tiene más que cerrar los ojos e intentar recordar una poesía o un fragmento de uno de sus libros favoritos y verá que el cerebro sigue reproduciendo imágenes, igual que cuando soñamos. Entonces yo cuando leía con la vista, pues todos le hemos puesto cara a los personajes, claro, que leemos, y ahora hago lo mismo recibiendo esa información con el oído. Paqui, ¿por qué decides escribir un trabajo evidentemente tan personal? Pues no lo decidí yo. Tuve que asumirlo porque me llegó la oportunidad. Era algo que yo nunca me había planteado. Tuvo que convencerme la editorial La Esfera de los Libros. He tenido esa suerte en mi vida, tantos autores, tantos escritores buenísimos que van de puerta en puerta de las editoriales y muchas obras se quedan sin publicar. Claro. Pues en mi caso ha sido al contrario, he tenido esa suerte. Una editora de La Esfera de los Libros, esa importante editorial a nivel nacional, escuchó una entrevista que me hicieron en la SER y me buscaron y me tuvieron que convencer. Yo no estaba convencida ni pensé que fuera capaz de escribir, y de hecho el primer capítulo se titula Yo no soy escritora, soy lectora. Y en ese momento podrías leernos algo, un esbozo, unas líneas. A ver, este aparato es un aparato de tiflotecnología que es con lo que nosotros, las personas ciegas, nos adaptamos para hacernos la vida más fácil. Más fácil, claro. En este caso, para la lectura, yo me he acostumbrado a leer con el oído más que con el tacto. Y aquí en este aparatito pues puedo llevar infinidad de libros, que si tuviera que llevarlos en braille pues tendría que ir cargando con una cajetilla. Porque, sí, estamos hablando como claro, la lectura digital, otra versión de la lectura, claro, digital. Entonces, pues rebuscando por aquí tengo pues un poema, por ejemplo, de Mario Benedetti. ¿Te apetece? Por favor. Se titula Defensa de la alegría, y creo que es algo que me caracteriza, y el prólogo que Elvira Lindo le ha puesto al libro La lectora ciega se titula La admirable alegría de Paqui y yo. Así que creo que de manera casual he dado con un poema que me gusta mucho. Dice así:
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del gallo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias, defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y de los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del gelente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Magnífico, Benedetti, como siempre. Paqui, imagino que bueno, tus quehaceres habrán cambiado radicalmente, ¿no? Porque el libro sí ha tenido, estábamos hablando antes fuera de cámara, de un retorno magnífico, ¿no? Estás haciendo presentaciones prácticamente por toda la geografía nacional. Cuéntanos un poquito cómo está haciendo ese retorno y cómo ha llegado y ha caído en la esfera de la literatura nacional La lectora ciega. A mí me ha sobrepasado, la verdad. Yo nunca pensé que iba a tener esta demanda. También cuento con el apoyo de muchas asociaciones de retinosis pigmentaria, porque los derechos de autor los voy a donar a la investigación de mi enfermedad. Así que todas las asociaciones de retinosis de España, de toda la geografía nacional, pues me están organizando presentaciones y también la editorial me está apoyando. Así que estoy haciendo una gira, acabo de volver de presentar en Casa del Libro de Bilbao y en el Ateneo de Santander, y ya tengo en mente la próxima presentación en Valencia. Claro. Es algo que yo no esperaba, pero que tengo que aprovecharlo, claro. Supuesto, esto pasará de moda y de momento. Sí, pero además también es por ese impulso, ¿verdad? Esa sinergia que puede crear a otras personas que necesitan ver este tipo de trabajo terminado, de ver tu sonrisa, de ver tu vitalidad, tus ganas, porque el mundo se mueve por la sinergia de los demás, ¿no crees? Yo cuando estaba delante de ese ordenador que habla, porque yo lo he escrito palabra a palabra con un teclado normal, yo escribo, claro, sin ver el teclado, claro. Pero un lector de pantalla me va diciendo en voz alta lo que voy escribiendo. Pues con ese esfuerzo que tuve que hacer, yo me planteaba, bueno, ¿realmente merecerá la pena? ¿Habrá claro. alguien a quien le interese? Pero a mí misma me animaba y decía, con una sola persona que me escriba por Messenger o que me llegue diciéndome que el libro le ha ayudado, yo ya me conformo. Y están siendo muchas. Tengo, pues lo que te dice, un retorno, un feedback de lectores que me están escribiendo, que se están poniendo en contacto conmigo, porque doy un correo electrónico en el propio libro para que todo aquel que quiera preguntarme sobre la retinosis pigmentaria, sobre el voluntariado lector al que ahora me dedico, o sobre lo que quiera, sobre la incertidumbre de ese diagnóstico cuando te lo dicen. El voluntariado lo vamos a tocar un poco más adelante, pero sí me gustaría que matizases un poquito la retinosis pigmentaria, que es la enfermedad que bueno, te dejó sin ver. Es una enfermedad muy común, es una enfermedad, evidentemente entra viendo, ¿no? Entra una persona ¿no? que hace su vida normal con sus 5 sentidos. Y cuéntanos un poquito cómo es esa enfermedad y cómo llega y sobre todo cómo se afronta. Es una enfermedad de las catalogadas como raras, porque no es muy frecuente. No es frecuente, ¿no? No es frecuente y es genética, la lleva impresa en tu gene, aunque en mi caso era totalmente desconocido. Luego investigando resulta que me viene de unos primos de mi abuela, pero parecía que yo era el primer caso. Y es degenerativa.
o sea que va evolucionando poco a poco. A mí me brota alrededor de los 20 años, con 23 me hacen el diagnóstico y yo ya llevaba lo que tú has comentado, una vida normal. Yo ya era enfermera, trabajaba en un centro de salud, tenía mi vida resuelta, tenía mi carnet de conducir y es un auténtico shock que Claro. te digan que es una enfermedad que va evolucionando a brotes o lentamente, pero que inevitablemente conduce a la ceguera y que llegará un día en que no veas, como ahora es mi caso, solamente percibo la luz. ¿En qué tiempo perdiste la visión? Que desde que se te diagnostica o ves que tienes eso en tus genes hasta que pierdes la visión, Paqui, ¿qué tiempo transcurre? Casi 20 años. Me la diagnostican con 23 años, yo entonces tenía un 60% de visión, ya es una cifra lo suficientemente baja como para que dé sintomatología y me di cuenta precisamente al conducir. Yo continué trabajando mientras pude, con 30 años ya me quedaba solamente un 20%, me concedieron la incapacidad y al poco tiempo ingresé ya en 11, porque para ser considerado ciego legal hay que tener menos del 10% para ingresar en 11, aunque todavía conservaba un buen gesto, no era ciega total. Y el último gesto visual lo perdí hace 7 años, con 42 años. Bueno, dices que para ingresar en 11 hace falta un 10%, pero una persona con un 20%, ¿qué visión puede tener? Muy poca, Claro. pero todavía leía. Con un 20% de visión todavía Sí, ¿no? leía en papel, Claro. todavía leía en papel y tenía muy poca. De hecho ya comencé a tropezar y ya era imposible continuar ejerciendo mi profesión, pero estás ahí en tierra de nadie. Claro. Eres considerada una persona que ve poco, pero todavía no lo suficiente para ser considerado Claro. ciego, y expreso esa angustia en uno de los capítulos del libro, se titula precisamente Yo no soy ciega, pero no veo. Claro. ¿Recuerdas, Paqui, el último libro que pudiste leer en papel? Sí, cómo no. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, lo tengo grabado. Paqui, que realmente es exquisito el prólogo de Elvira Lindo. Que Elvira Lindo, ella es periodista, ¿no?, del diario El País, y además es una de las escritoras de las películas, ¿no?, de los 90, Manolito Gafotas, ¿no es cierto? Ella es una gran periodista, guionista, ha escrito teatro y también ha escrito novela. Es una gran escritora y sobre todo una gran persona. Tuve la suerte de conocerla porque colaboro con la Universidad de Cádiz, con el Vicerrectorado de Extensión Cultural, y un día que ella vino a impartir una conferencia a la universidad, yo estaba allí. Es una gran amante de los perros, se fijó en mi perro guía, conoció mi historia, le impactó, me llevó a su programa de la SER en Madrid para entrevistarme, y de ahí surgió el libro, así que yo le llamo mi hada madrina. La verdad que, como digo, es exquisito el prólogo del libro. Paqui, si te parece, vamos a pasar a unos minutos de publicidad y seguimos hablando de literatura y bueno, de toda esta odisea que ha dado la lectora ciega. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de literatura con Paqui Ayllón. Paqui, tras la ceguera que nos has relatado en la primera parte del programa, decides dedicarte al voluntariado lector. Es una forma de llevar la literatura pues a personas que no tienen ese acceso, ¿no?, de primera mano. ¿Cómo lo llevas a cabo y por qué surge ese proyecto? Pues igual que el libro, de manera casual, vino a mí el voluntariado del lector. Yo tampoco lo busqué. Me enteré que existía una asociación de personas que acudían a leer en voz alta para otras,
y yo me asocié para escuchar por mi pasión por la literatura. Yo jamás pensé que yo fuera a ser capaz de leer en voz alta, pero una de esas personas me animaron, vio madera de voluntaria lectora en mí, y sobre todo a mí la primera vez que acudí a un geriátrico me sobrecogió de tal manera y me maravilló esa experiencia de cómo la lectura en voz alta cambia la vida de esas personas, que hice todo lo posible por entrenarme y por llegar a ser voluntaria lectora. Te iba a preguntar, pero bueno, te has contestado tú misma ahora mismo. ¿Qué sentimiento provoca en ti el hecho de poder, ¿no?, leer a personas que necesitan que alguien le lea para acercarle los libros, para acercarle la pasión por la literatura, para evocarle una pasión diferente? Es algo muy gratificante, muy gratificante. Tanto los ancianos como los niños hospitalizados, los que visito en el Hospital de Jerez, como los enfermos mentales de la Asociación AFEMEN del Puerto, me dan las gracias a mí y al resto de voluntarios, porque no es una labor que realice yo sola, sino en grupo, pero todos decimos que ellos nos dan a nosotros mucho más, mucho más. Igual como te pregunté en la primera parte, con ese retorno que tuvo la lectora ciega, ¿cuál es el retorno que está teniendo ese voluntariado lector que estás haciendo? Pues a cada sitio que voy y hago la presentación del libro es algo que llama la atención, es algo muy desconocido, que en muchos lugares de España no se sabe, que es algo tan sencillo como coger un libro, es algo muy barato, visitar un geriátrico, un hospital, y bueno, en un hospital quizás sí necesite más trámites burocráticos, pero en un geriátrico, en una asociación de personas con discapacidad, es muy fácil, llegar, abrir un libro y ponerte a leer, y todo aquel que lo prueba se engancha. Y en Valladolid, donde presenté en noviembre, ya se ha creado un germen de un grupo de personas que a raíz de mi visita van a organizarse para leer en voz alta. Hay una cuestión que tú planteas, y que es lo terapéutico que puede resultar la literatura. Yo te pregunto, ¿crees verdaderamente que es terapéutico el tacto, el olor, la voz, la modulación, la palabra con hechuras, ¿no?, que te llena la boca y que es sonora, ¿no? Yo creo que como bien defines, puede ser perfectamente terapéutica, ¿no? Yo es que he comprobado los efectos terapéuticos en mí misma. Claro. Y ahora lo compruebo en esas personas a las que les leemos. Y claro que sí, a mí uno de los colectivos que más me han sorprendido favorablemente han sido los enfermos psiquiátricos. Y cómo la lectura puede llegar a ser un bálsamo para el alma de estas personas que están enfermas, y para los niños en el hospital, y para los ancianos, y para cualquier persona. Es algo que debería de propiciarse más, tomar menos medicina y más literatura. Nada más. Es que, mira, hablando con familiares y con amigos, incluso aquí en Café de Levante, en los muchos programas que llevamos ya, decíamos, bueno, el libro ha pasado por momentos muy difíciles, ¿verdad? La llegada de la televisión, la llegada de la radio, las nuevas tecnologías, el libro digital, pero el libro realmente guarda ese romanticismo que nos hace realmente tenerlo como un objeto verdaderamente de culto, ¿verdad? O sea, el poder gozar de todo en sí del libro, ¿no te parece, Paqui? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo necesito seguir tocando los libros y oler los libros y sentir los libros. El libro ha sobrevivido desde que lo inventó Gutenberg y seguirá sobreviviendo a todo, ni la radio, ni el vídeo, ni la televisión, ni los videojuegos. Y los expurgos que se han hecho en las bibliotecas, ¿no? Además, hablando antes del Quijote, cómo se le expurga, ¿no?, a la biblioteca de caballería. Sí, pero tiene su pasionales y tiene su gente que lo defenderá a capa y espada para que no muera nunca. Por supuesto que sí, si no, para eso estamos nosotros aquí, para salvaguardarlos. Paqui, como evidentemente
hay alguien, hay un alma ya que te acompaña diariamente, que es tu perro guía que está aquí con nosotros. Sí me gustaría, por supuesto, es tan protagonista, ¿verdad?, hoy con nosotros aquí, porque nunca mejor dicho, tu media naranja, podríamos decir, o otra parte de tuya, ¿verdad? Sí. Háblanos un poquito de él y cómo lleva esos viajes y cómo lleva la lectora ciega. Ella es una protagonista más del libro. De hecho, en la dedicatoria, a la primera que se lo dedico es a ella, porque le digo que no es solo mis ojos, es mis ojos, mi brazo izquierdo y mucho más. Es parte ya de mí misma. En el capítulo que le dedico a ella cuento la comunicación mental que existe entre ambas y cómo compartimos, somos... defino como si fuéramos dos corazones que laten al unísono, claro. O dos almas gemelas. Y ella, que me acompaña a todas partes. Sí, podría ponerse... Mira, up. Aquí la tenéis, es obediente, es disciplinada, me acompaña pues en el avión a mis pies. Ella, cuando yo estoy sentada, ella sabe que tiene que estar sentada. Cuando acudimos a un estudio de radio para una entrevista en radio, ella sabe que tiene que quedarse en silencio como está ahora, que si no lo llega a decir, pues a lo mejor los televidentes no se hubieran enterado. Dan cuenta, ¿verdad? Es cierto. ¿Y cómo ha sido, Paqui, el trabajo con tu perro guía, el diario, esa complicidad de ese trabajo mutuo? ¿Cómo comienza y cómo se va desarrollando? Es un proceso, esa complicidad y esa adaptación que tenemos la una a la otra no llega de la noche a la mañana, comienza claro. En la propia escuela, comienza incluso antes, cuando a ellos lo entrenan desde que son cachorros y a nosotros cuando ya cumplen el año y tienen así un entrenamiento más intensivo, a nosotros nos preseleccionan previamente, luego tenemos que estar un mes en la escuela para aprender a complementarnos, para aprender a conducirla, como si fuera para obtener ese carnet de llevar perro guía, y luego ya cuando te la otorgan y vuelve a tu domicilio con ella es un proceso que al principio es penoso, hay que tener mucha paciencia, mucha disciplina, pero llega un momento que ya se crea una unidad y ya somos una. Y además tiene que ser bonito, ¿no?, ver cómo ese vínculo se va forjando, como toda esa complicidad que al principio tiene, evidentemente, el funcionar, ¿no?, como un engranaje bien engrasado, poco a poco se va consiguiendo hasta que llega un momento en que, bueno, vemos que es parte de ti diariamente. Sí, suele tardar unos meses, sí. Pero llega un momento que de pronto te das cuenta que ya no le has dado una orden verbal. Y lo cuento en el libro, cómo es ese proceso y cómo yo una mañana me di cuenta que ella casi se adelantaba a mis órdenes y me leía el pensamiento, claro. Y me lo lee. Realmente ella sabe perfectamente que estamos hablando de sí. Y tanto. Sí. ¿Cómo lleva los viajes? Muy bien, le encanta. Le gusta mucho viajar en avión. Ella sabe perfectamente cuando estamos en un aeropuerto cómo hay que hacer el control del arco. En tren también le gusta mucho porque puede ponerse de pie y lo que más le gusta es el tren y lo que menos el autobús, pero se adapta a todo. Bueno, Paqui, ahí vivir para ver, la travesía del desierto, leer para vivir, son como las raíces, ¿no?, propiamente de tu vida, ¿no? ¿Qué percibes, Paqui, cuando miras hacia atrás? Pues me siento una privilegiada, no añoro la vida que tenía antes. A veces pienso qué habría sido de mí si no me hubiera quedado ciega, pues habría seguido ejerciendo mi profesión, claro. Y habría sido muy feliz porque era mi vocación. Pero he tenido que enfrentarme a este proceso que ha sido duro, que cuento en el libro que no ha sido fácil, pero hoy en día soy una persona completamente feliz, dedicándome al voluntariado lector y ahora tengo la oportunidad de transmitirlo a través de los medios de comunicación y a través del libro, así que no puedo quejarme ni del pasado ni del presente. Y soy muy optimista con respecto al futuro. La verdad que es muy bonito, ¿no? Yo
te estoy escuchando y realmente, ¿no? Yo sí, yo creo que para todo el mundo no perder quizás la visión pues es un trauma, ¿no? Porque, claro, lo hacemos todo con la vista, ¿no? Y aunque después sabes, aprendes a vivir y como además tenemos el vivo ejemplo contigo aquí, pues yo creo que es un miedo realmente el que podemos tener yo no sé, yo muchas veces pienso que preferiría perder mejor otra cosa que no la visión, pero bueno, oírte, escucharte y ver esas ganas, esas ganas de viajar, esa complicidad, la literatura que es un pilar importante en tu vida, tu nuevo trabajo literario que por supuesto no será el último, con lo cual todo eso es como, bueno, hay un más allá, ¿no? Después de un golpe tan fuerte, y eso es muy bonito. Eh, Oírtelo, por supuesto, y muy pues muchas gracias, ¿no? muchas gracias. A mí me sale de manera natural cuando he estado mal, porque cuento en el libro cómo sufrí una grave depresión, no cuando me lo diagnostican, sino cuando me obligan a dejar de trabajar. En esos momentos sí te hunde y caes en un pozo y piensas qué va a ser de mí, y claro que pasa miedo, es humano, pero es un proceso. Y yo creo que en esta vida hay cosas peores, como puede ser la muerte de un hijo, es lo peor que te puede pasar en la vida, o quedarte en paro. Entonces, cada persona tiene su propia travesía del desierto, claro, que es como yo le he llamado a ese proceso, y lo importante es tener ganas de luchar contra las tormentas de arena y seguir adelante. Paqui, eres vocal en la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Perros Guía. Bueno, ¿cuál es la función exactamente que tiene esa asociación y cuál es exactamente tu función? Yo soy vocal para la provincia de Cádiz, la asociación reside en Sevilla para toda Andalucía, y nuestra labor es difundir, concienciar, sensibilizar sobre estos seres maravillosos que nos acompañan, que por desgracia existe mucha ignorancia todavía, existen establecimientos que desconocen la ley, que nos permiten acceder a cualquier local público o privado, bueno, con carácter, claro, contigo, sí, o sea, por supuesto, y todavía existen bares y restaurantes y personas que desconocen que estas personas, estos seres, algunas veces hablo de ella como si fuera una persona. Es como si te obligaran a dejarte los ojos fuera o a dejar el bastón fuera del local. Es inconcebible. Es inconcebible, pues sigue ocurriendo. Como si alguien que tiene, no sé, es parapléjico, le dicen que no puede entrar con la silla de ruedas. Exacto. Pues es lo mismo, y entonces nuestra labor es esa, claro. Y sobre todo estamos muy volcados con los escolares. Impartimos talleres en colegios, porque ahí es donde está el futuro de la sociedad, y los niños lo aceptan con una naturalidad, y es una labor muy gratificante, claro, visitar colegios y institutos con un perro guía. ¿Qué encontramos actualmente en tu mesita de noche, literariamente hablando? Literariamente hablando, aquí en este aparato tengo Ébano de Kapuscinski y tengo también, como no, a mi querida Elvira Lindo y sus 30 maneras de quitarse el sombrero. Olé, el título ya lo dice todo. Bueno, y la verdad que hay una parte también de tus quehaceres, ¿no? De tu trabajo, de tu vida, yo la comparto contigo, que es la radio, ¿no? Qué romanticismo guarda las ondas y el hacer radio, y sobre todo hacer radio cuando realmente te gusta, ¿no? El hecho de digamos que enriquecer, ¿no? La palabra, ¿verdad? ¿Cómo es esa experiencia? Porque estás en la radio del Puerto de Santa María, una radio portuense, ¿no? Sí, la radio municipal, el Radio Puerto. Yo siempre he sido amante de la radio desde mucho antes de saber que me iba a quedar ciega. Yo creo que yo ya estaba preparada para guiarme a través del oído. La radio me ha acompañado muchísimas horas, y en el libro cuento que en esa etapa de transición, cuando ya no podía leer en papel, pero todavía ni sabía braille ni tenía el oído adaptado para la fluidez y la comprensión lectora que yo necesitaba, a mí escuchar radio y estar acompañada por la radio me salvó de volverme loca.
creo que le debo muchísimo en mi vida a la onda de radio, y ahora pues de manera muy modesta soy colaboradora de una pequeña sección en el Puerto Cultural, en la radio municipal, y es una gozada. Además te obliga a aprender mucho. Claro. El tener que hacer un programa semanal y un guión te obliga a estar continuamente inventando, creando y formándote. Estás activa desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, y ahora más todavía, sí, ¿no? O sea, por supuesto con el libro, que está teniendo una importante acogida. Además lo sé, la prensa habla de él, en la televisión, la radio está hablando del libro, y además el hecho en sí, el propósito de que va para la enfermedad que te quitó la visión. ¿Cómo, de momento, cómo van las ventas del libro? Sin llegar a poner números ni cifras, por supuesto, pero imagino que... Pues la editorial está contenta, así que para mí ese es el mejor barómetro. Claro. Y en todas las ciudades donde voy está siendo muy bien acogido. Hombre, como yo digo no en el prólogo, sino en la advertencia al lector que hago, no es una gran obra literaria, es la crónica de mi historia, y sin más pretensiones. Pero ha sido bien acogido y de momento pues... Pero hay que seguir. Yo tengo un objetivo de donar bastante dinero a la investigación, así que hay que seguir fomentando que se venda, claro, porque hace mucha falta. La financiación de estas enfermedades raras necesitan de un gran apoyo. Porque bueno, Paqui, no sé si estarás demasiado apuesto pero en ese aspecto, pero cuando hablamos de la ceguera y una enfermedad rara, ¿cómo está actualmente la nación española? ¿Cómo se encuentra la investigación sobre no solamente la retinosis que tiene, sino otras enfermedades? ¿Existe un buen equipo de trabajo? ¿Existe un...? Sí, hay grandes investigadores en España actualmente para las enfermedades degenerativas de la retina, no solamente para retinosis pigmentaria, sino para otras enfermedades de retina. Existen 4 líneas de investigación importantes. Pero claro, son proyectos que se paran cuando se agota el dinero. Claro, Dependen de estas enfermedades. Ningún laboratorio, como somos pocos los casos, no es una diabetes. Entonces los laboratorios no investigan, claro, y no invierten. Dependen mucho de la financiación pública y de los donativos. Imagino que la crisis habrá pasado factura. Claro, como en todo. Y lo primero que se quita pues es la dotación de proyectos pues que no afectan a muchas personas, claro, y es lógico, pero a los que nos afectan nos duele muchísimo. Por supuesto. ¿Cuáles son tus próximos proyectos literarios? ¿Estás trabajando ya en ello? No, ahora mismo estoy volcada con la promoción de La lectora ciega. ¿Pero ni madurados siquiera? ¿O casi pensados? Hombre, a quien nos gusta leer y escribir, pues claro que siempre tenemos en mente pues algo. Pero no me he planteado sentarme delante de ese ordenador que habla todavía. Entre otras cosas no tengo tiempo ni me gustaría comprometerme a nada en concreto, porque entre la labor de voluntariado lector, que no la he dejado ni quiero dejarla, por supuesto, es mi pasión, y los viajes para la promoción del libro, es que el poco tiempo que estoy, claro, en casa no... Pero por la cabeza sí que pasean proyectos literarios, claro que sí. Paqui, antes de marcharnos, ¿qué le pide a este nuevo año que ya empezamos a encarrilar? Pues salud es lo más importante, y eso lo dice una persona que tiene una enfermedad crónica, degenerativa e incurable, pero... La salud es algo más allá de una enfermedad. La salud es una actitud, y yo pido seguir teniendo esta energía, esta capacidad, este optimismo, y poder seguir transmitiéndolo a los demás. Pues Paqui, ha sido un verdadero placer tenerte en Sanlúcar, tenerte en Costa Noroeste Televisión y tenerte en mi programa. Muchas gracias. Te deseo lo mejor y por supuesto gracias por tu alegría. Gracias, igualmente. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas en nuestra mesa. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo y que sean muy, muy felices. El diario, que se transcribe casi íntegro, fue escrito por alguien que vivió intensa
y españolamente aquellas jornadas de la guerra. Es un diario íntimo, personalísimo, trazado a vuelapluma sin especiales pretensiones literarias, en el que su autor dio rienda suelta al dolor, a la emoción o al gozo, dejando entrever a lo largo de una caligrafía rápida, nerviosa, casi ininteligible, sus innegables y galanas hechuras de poeta. Sobre este impensado hallazgo, me limité a sumar cuanto pude recoger a través de cualificados testimonios. Los acontecimientos que siguen sucedieron en un pueblo sin importancia, donde rarísimas veces ocurrieron cosas importantes. Sanlúcar de Barrameda contaba por entonces unas 30.000 almas, cuyos afanes se repartían primordialmente entre la viña, el labrantío, la bodega y la mar. Era un pueblo pacífico y amodorrado, inmerso en vientos salinos y fragancias manzanilleras, cuya privilegiada situación en la desembocadura del Guadalquivir determinó su suerte de atalaya y vigía excepcional de muchos caminos de la guerra. Por lo demás, cuanto ocurrió en Sanlúcar no puede considerarse sino insignificante miniatura de lo sucedido en tantas y tantas trochas de la guerra española.